Laravel también nos ofrece la posibilidad de agregar un poco más o un nivel más de seguridad. En este caso, con respecto a la autorización. A través de la autorización nos brinda dos medios por los cuales nosotros podemos agregar lógica para verificar algunas cosas muy específicas. Nos brinda la posibilidad de hacerlo a través de gates, como ves acá, o también a través de policies, como ves acá. Para hacer la explicación un poco más rápida referente a la autorización, aquí en nuestra aplicación yo estoy logueado con mi correo, ¿ok? Pero así como la tenemos, yo puedo acceder a otras tareas. Es decir, yo tengo la posibilidad de editar otras tareas que no me pertenecen. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando autorización. Es decir, tengo que verificar que la tarea que estoy editando o que voy a eliminar debe pertenecer al usuario que está logueado. Y eso lo vamos a hacer con la autorización. Vamos a buscar rápidamente una tarea que no sea de ese usuario. Aquí todos son de él, entonces me voy a loguear rápidamente con otro. Vamos con este. Voy a cerrar sesión aquí. Voy a abrir con este. Le doy a Enter. Perfecto, ahí ya estoy logueado como Ariadna. Y acá voy a crear una tarea. Pero antes necesito una categoría. Exactamente. Entonces voy a colocar aquí boda, por ejemplo. Le doy a agregar. Y me voy a tareas ahora. Nueva tarea. Voy a crear aquí una tarea que se llame buscar planificadora de bodas. Voy a colocar aquí boda, agregar. Ya tengo la primera tarea para Ariadna. Perfecto. Bueno, una vez que estoy aquí en Ariadna, voy a editar una tarea de Tabo, es decir, de mi usuario. Vamos a editar, por ejemplo, la número 7. Entonces, alguien puede venir acá. Para editar, necesito la palabra edit y el número de la tarea. Entonces, edit, y en este caso va a ser el número 7. Le doy Enter. Y fíjate que puedo ingresar. Esto es un error gravísimo de seguridad. Esto es un hueco de seguridad bastante grande. Aunque el usuario no sepa cómo ingresar a esta ruta, pero existe ese hueco de seguridad. Entonces fíjate que puedo editar la tarea que no me pertenece. Esta tarea no le pertenece a Ariadna. Pertenece a Gustavo. Ojo, fíjate que puedo cambiar el nombre de la tarea. Vamos a colocarle aquí 2222. Y puedo cambiarle la categoría. O sea, más grave todavía. Le voy a poner una categoría que tampoco le pertenece a Gustavo. Porque si yo le doy así, actualizar, no me va a dejar. Pero, si yo selecciono boda y le doy a actualizar, me actualiza la tarea. Y esa tarea no me pertenece. Ahora vamos a loguearme como Gustavo. Y aquí sería así. Le doy Enter. Le doy tareas. Y fíjate que ahora cómo me aparece la tarea. Y fíjate cómo aparece aquí una categoría que no le pertenece a este usuario. Entonces ese hueco de seguridad lo podemos resolver con la autorización. Vamos a poner esto como estaba antes. Y aquí tenía solamente un 2. Actualizar. Aquí en la documentación de autorización, esta documentación es bastante extensa. Tú la puedes leer detenidamente. Pero muy brevemente, pues nos dice que nosotros podemos usar los gates y las policies para tapar ese hueco de seguridad. Entonces, fíjate que acá en gates nos dice cómo escribirlas. Existe un archivo llamado app providers app service provider. Eso lo buscamos app providers. Aquí está app service provider. No, este no es. Es en app service provider. Aquí está. Y nosotros podemos crear las policies y agregarlas acá, es decir, las políticas y agregarlas acá, asociar un modelo con una política. De eso se trata. Si es una lógica muy sencilla, como la que vamos a hacer nosotros, simplemente la vamos a colocar acá, utilizando los gates. Debajo de esta línea, donde está este comentario, a partir de aquí nosotros podemos utilizar o podemos agregar nuestros gates. Si vamos a la documentación nuevamente, vemos que acá definen un gate de esta manera. Gate, 4 puntos, define, le colocan el nombre que ellos desean y luego una función que va a recibir los parámetros. Va a recibir el usuario y en este caso
va a recibir un post o el objeto de un post, es decir, de un artículo. Verifica si el ID del usuario es igual al user ID que tiene asignado el post. Es decir, si este post le pertenece a este usuario, entonces adelante, va a tener autorización. De lo contrario, no va a tener autorización. Así la registro, así defino los gates. Si seguimos bajando, bueno, aquí podemos usar una mezcla de gate y las políticas que vayamos a crear. Las políticas pueden tener varios métodos. Aquí estoy llamando a un método específico llamado update. Si seguimos bajando, podemos utilizar también el método resource para abarcar todos los métodos de una política. Si utilizo esto, es como estar utilizando todo esto. Ya esto tú lo vas a poder ver con más calma y vas a poder, digamos, como dicen los españoles, trastear con esto, ¿ok? Si seguimos bajando, vamos a ver las acciones que podemos ejecutar. Fíjate que podemos utilizar un if. Esto ya es para usarlo en un controlador, por ejemplo. Aquí vamos a poder utilizar get y el método allows o el método denis para permitir o negar. Es decir, si tú le permites al usuario editar un post, vas a colocar aquí la lógica para editar el post. Si tú le permites al usuario o le vas a negar al usuario y necesitas alguna lógica, pues puedes usar esto. También puedes usar el método forUser colocándole el objeto del usuario y utilizando también el método allows o denis. Luego, si seguimos bajando, vamos a ver cómo crear las políticas. Aquí te dice el comando para crear una política. Si seguimos viendo, te dice cómo registrar la política, que simplemente es en este archivo de Add Service Provider. Aquí en Policies, en esta propiedad, tú vas a colocar acá la política que acabas de crear. Es decir, primero vas a colocar el modelo al cual está asociado esa política. Es muy importante eso. Un modelo se asocia con una política. Si seguimos bajando, aquí nos muestra ya internamente cómo puede ser una política. ¿Ok? Digamos que esta tiene un método update, recibe un usuario, recibe un post y hace la verificación acá. Si seguimos bajando, podemos ver otras opciones, también podemos ver unos filtros. Y fíjate que acá nosotros también podemos usar el objeto del usuario para llamar a un método denominado can. Aquí usamos el método can, aquí colocamos el nombre del gate, ¿sí? Y colocamos acá el objeto que se va a verificar, en este caso es un post. Podemos hacer esto también, si seguimos bajando, podemos usar la clase directamente. Si seguimos bajando, podemos usarlo también en los middlewares. Fíjate que aquí hay una ruta, aquí hay un middleware, y en vez de colocar el nombre del middleware, simplemente coloca can, update y post. Este post es el que se está gestionando aquí arriba. ¿Ok? Entonces, todo esto va a funcionar como el nombre de un middleware, pero en realidad se está haciendo uso de la autorización allí. Si seguimos bajando, aquí hay otra forma y vemos que existe también un helper para utilizarlo en los controladores. En los controladores podemos utilizar los gates, pero también podemos utilizar este helper que está aquí abajo, authorize, y acá simplemente colocamos el nombre y colocamos el objeto que vamos a verificar. Y por último, si seguimos dando acá, vamos a ver la documentación referente a las vistas de Blade, es decir, a los templates de Blade, que podemos usar también. Es decir, si nosotros queremos ocultar el botón editar, porque el usuario no va a tener acceso a ese botón, o un usuario específico no va a tener acceso a ese botón, entonces yo puedo usar en la vista @can. Ojo, esto se usa para ocultar en las vistas, no vaya a confundir con la lógica que hemos visto arriba. La lógica de arriba es para que uno la coloque en los controladores o en las rutas, como hemos visto. Y esto es para ocultar a la vista del usuario. Por ejemplo, si tenemos una aplicación donde hay un usuario administrador y un usuario empleado, y el empleado no puede editar, por ejemplo. Entonces ese botón editar lo ocultamos con esto. @can no puede editar. Si puede editar, se va a mostrar el botón. De lo contrario, si no puede editar, no lo va a mostrar. También podemos hacer uso de @cannot. Entonces aquí tú puedes seguir viendo la documentación
de cómo es esto. Y nosotros acá solamente vamos a agregar un par de gates para ver si el usuario tiene permisos o no de editar o de eliminar. Entonces voy a copiarme esto para definir un gate acá. Si mal no recuerdo, creo que necesito el namespace de esta clase de gate. Vamos a colocarle aquí update tags, el usuario. Aquí vamos a enviar la tarea. Aquí vamos a colocar la tarea. User ID, perfecto. Y el user va a tener su ID. Entonces, si el user ID del usuario que está logueado es igual al valor que está almacenado en el campo user ID de tarea, entonces ese usuario va a poder editar esa tarea. Vamos a hacer la prueba. Vamos a abrir el controlador de tareas, tags controller, y acá vámonos al método de update, de actualizar, y solamente va a actualizar esa tarea si le pertenece a esa tarea. Entonces, si vemos la documentación, podemos hacerla de dos formas. Podemos utilizar este método de NIS, podemos utilizar también este método forUser, o podemos utilizar el helpers que vimos hace rato. Entonces, vamos a probar primero con este. Colocamos aquí. Vamos a colocar aquí. Utilizo el DNIS, porque si está negado, es decir, si se le niega la autorización o el permiso a ese usuario que está intentando editar, entonces lo redirijo. No va a poder hacer más nada. ¿Sí? Porque si utilizo el allow, entonces tengo que agarrar este if y dentro de ese if tengo que colocar toda la lógica. Entonces me gusta más hacerlo de esta forma. Aquí voy a colocar return, redirect, y vamos a redirigir, por ejemplo, al home. O en este caso, como son las tareas, vamos a redirigir a tareas, al listado de tareas, que sería tags. Vamos a colocar acá, aquí debemos colocar tags, y update post, no es post, es tags. Vamos a ver si funciona. Nos vamos acá. Y aquí en la base de datos, la tarea que no me pertenece es la número 9. Porque esta es del usuario número 3. Y yo estoy logueado con el número 1. Entonces voy a colocar aquí edit número 9. Le voy a dar enter. Fíjate que puedo ingresar. Pero esto también debemos de cambiarlo. Porque no debemos ni siquiera de permitir que ingrese a esta tarea que no le pertenece. Eso lo vamos a agregar ahorita, pero vamos a intentar cambiar esto y le doy a actualizar. Fíjate que acá nos dice que gate no fue encontrado y esto es en el controlador. Es decir, la clase gate necesita su namespace. Entonces vamos a colocarlo. Vamos a agregarla aquí arriba. Colocar use gate sería, si mal no recuerdo, creo que es esta, punto coma. La documentación nos dice que es necesario agregarla. Vamos a probar nuevamente y vamos a colocarle edit. Vamos a probar nuevamente tratando de editar esta. Le damos a actualizar y fíjate que me redirecciona a mi lista de tareas. Si verificamos en la base de datos y actualizamos aquí, nos fijamos acá que no ha cambiado la categoría. Esta categoría es la categoría bodas. Entonces eso quiere decir que nuestra verificación en update está funcionando correctamente. Vamos a probar ahora la otra forma, que sería con el user can. Vamos a buscar aquí can. Con esta llamo al método can y le paso los parámetros. Entonces aquí en este caso lo estamos haciendo con el request. Vamos a comentar esto. Y vamos a probarlo de nuevo, pero con esta condición. User. Voy a utilizar el método can. Y los parámetros van a ser exactamente los mismos. El nombre del gate o del policy
y también el objeto de la tarea. Entonces aquí simplemente estoy preguntando si el usuario puede hacer esto, es decir, si puede actualizar esta tarea. Voy a colocar esto también en un if. Y si puedo editar, en este caso voy a negarla. Si no puedo editarla, entonces redireccióname a tareas, al listado. Vamos a verificar si esto funciona. Aquí tengo de nuevo esto, voy a colocar esto y esto, actualizar. No me muestra ningún mensaje y me redirige al listado. Verificamos la base de datos, actualizamos, vemos acá y fíjate que no ha editado ni el título ni la categoría. Entonces de estas dos formas nosotros podemos hacer la verificación con el userCan o con la clase Gate. En este caso yo voy a dejar la clase Gate acá, pero en el controlador de categories voy a dejar el userCan para que tengamos aquí en este proyecto los dos ejemplos. Entonces vamos a buscar aquí, sería edit no update, vamos a colocarlo acá. En este caso debemos de colocar esta verificación luego de obtener la categoría. Vamos a colocarla acá luego de esta línea. Aquí sería la categoría. Si el usuario no puede editar esta categoría, redirecciónalo a tareas y no haga nada. De lo contrario, es decir, si puede editar esa categoría, entonces va a continuar con la lógica que viene abajo. Pero este debe ser category. Y vamos a agregarlos en Add Service Provider, otro gate para category. Aquí ya está agregado, aquí será user ID y aquí no va a ser tags, sino va a ser category. Aquí y acá. Vamos a probarlo. Aquí en categories vamos a buscar una categoría, la categoría boda, que sería la número 4. Como este controlador es un controlador resource, tenemos que colocar primero el ID, que sería 4, y luego sí la palabra edit. Entonces fíjate que aquí tengo boda. Le voy a colocar actualizar. Verificamos la base de datos de categories. Y aquí en boda no actualizo nada porque no le pertenece. Ahora voy a actualizar una categoría que sí me pertenece. Aquí tiene que redirigir es a category y no a tareas. Categories. Y acá voy a editar, por ejemplo, esta. Colocarle esto. Si le doy a actualizar, fíjate que es así, me la actualiza correctamente. Voy a volverla a colocar como antes. Actualizar. Ahora, esta misma verificación la debemos colocar en editar. Voy a subir esto. Aquí estoy en el controlador categories. Aquí. Para que ni siquiera me muestre la vista de edición. Si yo le doy acá, número 4 y edit, me va a redirigir. Aquí me dice que la variable request es inválida. Vamos a ver. Esta, porque aquí no le estoy llamando. Como no la tengo, puedo agregarla o simplemente puedo hacer uso del método add, como lo tengo aquí arriba. Ya yo tengo el namespace, acuérdate de los namespace, y me voy a edit y aquí voy a utilizar add 4 puntos user can. ¿Okay? Entonces, si el usuario no puede editar esta categoría, ni siquiera le voy a mostrar la vista. Vuelvo a verificar acá, recargo y fíjate que me hace la redirección correctamente. Lo mismo va a suceder con las tareas. Vuelvo acá, voy a copiarme esto. En este caso estamos usando la clase gate y me voy aquí a editar. Me voy a editar, coloco el if acá y acá cuando utilizo el gate no es necesario utilizar el objeto user, ya que automáticamente lo agarra acá. Entonces no es necesario utilizar el objeto user, por lo tanto eso es todo lo que tengo que hacer acá.
Vamos a tareas, vamos a editar la número 9. Y fíjate que ni siquiera me redirecciona a la vista de edición. Si voy a editar alguna otra, sí puedo editarla. Ok, vamos a editar esta, le doy a actualizar. Y fíjate que me actualiza correctamente porque esa sí me pertenece. Si tú lo deseas, puedes redirigirlo a otra vista y decirle que no tiene autorización para hacer eso. O puedes colocarle algún mensaje acá que diga que ha habido un error y no tiene permisos o algo por el estilo. Ya eso queda a tu elección si quieres agregárselo. Yo en este caso lo voy a dejar así tal cual. Muy bien. Falta una cosa por verificar, que sería el método delete. Que aquí abajo vamos a copiar esto de una vez. Y vamos a buscar delete. Esto es para completar. Y aquí está el delete. Es decir, que cuando haga clic en el eliminar, ok, que no vaya a hacer esa petición con otra o redirigirla a otra tarea que no le pertenece. Entonces, vamos a colocarle aquí también. Aquí busca el tag, verifica si es nulo o no. Y acá podemos agregarle el gate. Aquí tenemos la tarea. Verifico si puede eliminarla. Vamos a cambiarle el tag. Aunque también podemos usar, fíjate que no es necesario, como es la misma lógica, no es necesario crear otro gate que diga destroy tags. ¿Okay? Porque la verificación siempre va a ser la misma. Entonces simplemente vamos a colocar aquí check task y aquí vamos a colocar check category. Entonces, para no estar creando otro gate como para destroy, entonces no es necesario. Vamos a cambiarle aquí el check y aquí arriba en update se lo cambiamos a check y en edit se lo cambiamos a check. Perfecto, entonces cuando haga esta petición, así sea mediante Ajax, yo voy a verificar acá. Y si la tarea no le pertenece al usuario, me redirige. Vamos a ver si es verdad. Vamos a colocar aquí. Acá debemos de cambiar, vamos a cambiar esta, por ejemplo. Vamos a cambiarle el ID que tiene acá en la ruta aquí en el action. En vez de 7, que esa sí le pertenece, vamos a colocarle la 9 que no le pertenece. Y le voy a dar eliminar. Si le doy eliminar, a ver qué ocurre. No pasa nada y me redirige. Lo que pasa es que lo hace muy rápido. Me redirige a tareas. Y fíjate, claro, si le doy nuevamente, sí me la va a eliminar porque ya actualizó, ya recargó la página. Vamos a probar de nuevo. Fíjate que acá en la ruta ya está el número 7 nuevamente porque ya me recargó. Si le doy 9 y le doy eliminar, esa tarea no me pertenece. Fíjate que me recarga la página. Me redirige nuevamente acá y no ha pasado nada. Entonces ya tenemos esa verificación también. Vamos a ver en categorías. En el controlador. Vamos a colocar esto mismo. Check en edit. Y check aquí en update. Vamos a pegar, a copiar esto y pegarlo aquí en destroy. Aquí cuando ya consiga la categoría, si no es nula, ok, podemos colocarla aquí adentro. Porque bueno, aquí está verificando primero que no sea nula la categoría. Perfecto, entonces, si tengo esta categoría y no me pertenece, me redirecciona. Vamos a ver. Vamos a editar nuevamente mediante el inspector. Esta, la número 2. Vamos a colocarle aquí, para editar. Exacto, y esta va a ser para eliminar. Entonces vamos a colocarle aquí la que no nos pertenece, que es la número 4. Y vamos a probar esta categoría. Le decimos que sí. Fíjate que me redirecciona. O sea, me vuelve a redireccionar acá a categorías y no me elimina la categoría. Vamos a corroborar acá. Actualizo. Fíjate que sigo teniendo la categoría con ID 4. Te pudiste dar cuenta que apareció aquí un mensaje. Eso es porque la petición es mediante Ajax. La de tarea no es mediante Ajax, pero esta sí. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos enviar un mensaje aquí. En vez de decir return redirect, vamos a colocar esto. Me va a retornar este JSON mediante Ajax. Va a ser false, va a mostrar un mensaje de error, de alerta. Esto también lo puedes hacer para
el controlador tareas. En vez de redirigir y ya, puedes enviar un mensaje de sesión con el alert en danger, por ejemplo. Es decir, para advertirle a ese usuario que está haciendo algo que no debe. Entonces, acá vamos a colocar falsa, ocurre un error, intente de nuevo. Vamos a ponerle aquí, no tienes permisos para hacer eso. No tienes permiso para hacer eso. Guardamos, perfecto. Vamos a corroborar nuevamente. Vamos a cambiarle de nuevo el ID. El ID 4, aquí tiene 2. Vamos a colocarle 4, que es una categoría que no nos pertenece. Y le doy a eliminar. Si le doy a eliminar, sí, estoy seguro, ha ocurrido un error, no tienes permiso para hacer esto. ¿Ves? Entonces, de esa manera, nosotros podemos agregar a nuestra aplicación la autorización de los permisos necesarios con respecto a la edición y también la eliminación de registros. Registros que no le pertenezcan al usuario como tal. Como ya dije, ya queda de tu parte que revises la documentación. Aquí con esto ya vas a tener dos ejemplos. Un ejemplo con el objeto user y usando el método can. Y otro ejemplo aquí en el controlador tareas con la clase gate.